Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. La mente humana siempre busca explicaciones lógicas para lo que no comprende, pero hay experiencias que van más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Lo que voy a contarles no es producto de mi imaginación. Tampoco es una historia inventada para asustar en las noches de lluvia. Es mi testimonio personal de lo que viví en un lugar que jamás debí haber visitado. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y soy documentalista independiente de la Ciudad de México. Durante 15 años me he dedicado a investigar leyendas urbanas y fenómenos extraños en diferentes partes de nuestro país. He estado en cementerios abandonados, casas embrujadas, pueblos fantasma y lugares donde la gente asegura que ocurren cosas sobrenaturales. Nunca había creído realmente en nada de eso. Para mí, todo tenía una explicación racional. Los ruidos extraños eran el viento o animales pequeños. Las apariciones eran juegos de luz y sombra. Las voces eran ecos o sonidos distorsionados por el ambiente. Pero eso cambió completamente después de lo que me pasó en Xochimilco, específicamente en un lugar conocido como la Isla de las Muñecas. Todo comenzó en marzo del año pasado. Había recibido varias cartas de personas que me pedían que investigara esta isla. Según me contaban, era un lugar donde un hombre había colgado cientos de muñecas en los árboles durante décadas, hasta el día de su partida de este mundo. Las cartas hablaban de muñecas que movían los ojos, que susurraban por las noches, que cambiaban de posición cuando nadie las veía. Historias típicas que había escuchado 1000 veces antes en otros lugares. Sin embargo, algo en esas cartas me llamó la atención. No eran de personas que buscaban fama o dinero. Eran testimonios de trabajadores de Xochimilco, de guías turísticos, de gente común que había visitado el lugar y salido profundamente perturbada. Decidí ir a investigar. El primer problema fue encontrar a alguien dispuesto a llevarme hasta allá. Los trajineros de Xochimilco, esos hombres que manejan las coloridas embarcaciones por los canales, se negaban rotundamente cuando les mencionaba la Isla de las Muñecas. «No, jefe, a ese lugar no voy ni loco», me decía uno tras otro. «Ahí pasan cosas muy feas, señor. Mejor busque otro lugar para su trabajo», me respondía otro. Sus rostros cambiaban cuando mencionaba la isla. La sonrisa comercial se borraba inmediatamente y aparecía una expresión de genuino temor. Después de 3 días buscando, finalmente encontré a un joven llamado Miguel que aceptó llevarme. Tenía apenas 19 años y necesitaba el dinero para sus estudios. Le ofrecí el triple de lo normal y aceptó, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente cuando cerró el trato. «Pero nos vamos temprano y regresamos antes de que oscurezca», me dijo con voz firme. «Yo no me quedo ahí ni un minuto después de las 6 de la tarde». Acordamos vernos el sábado siguiente a las 7 de la mañana. Esa noche, tuve el primer sueño extraño. Soñé con una niña pequeña que me miraba desde el agua turbia de un canal. No hablaba, solo me observaba con unos ojos enormes y tristes. Cuando desperté, tenía la extraña sensación de que alguien me había estado viendo dormir. El sábado amaneció nublado y frío. Miguel me esperaba en el embarcadero con su trajinera, pero su actitud era completamente diferente a la de días anteriores. Estaba pálido y nervioso. Fumaba un cigarrillo tras otro y evitaba hacer contacto visual conmigo. «¿Todo bien?», le pregunté mientras subía a la embarcación. «Anoche soñé cosas raras», me respondió mientras encendía el motor. «Mi abuela dice que los sueños antes de ir a lugares como ese son avisos. Pero ya quedamos, así que vamos». Comenzamos a navegar por los canales de Xochimilco. El agua estaba más turbia de lo normal y había muy pocos turistas esa mañana. Conforme nos alejábamos de las zonas comerciales, el ambiente se volvía más silencioso y pesado. Miguel ya no hablaba. Solo manejaba la trajinera con una concentración exagerada, como si temiera perder el rumbo. Después de casi 1 hora navegando por canales cada vez más estrechos y solitarios, Miguel señaló hacia adelante. «Allá está», dijo con voz ronca. Al principio no vi nada extraño, solo una pequeña isla cubierta de árboles y vegetación.
pero conforme nos acercamos, comencé a distinguir formas extrañas colgando de las ramas. Muñecas. Cientos de muñecas. Colgaban de todos los árboles como frutos macabros. Muñecas de plástico, de trapo, de porcelana. Algunas completas, otras sin brazos, sin piernas, sin cabezas. Todas decoloradas por el sol y la lluvia. Todas con esa expresión vacía que solo tienen los juguetes abandonados. El silencio era total. No se escuchaba ni un pájaro, ni un insecto, ni siquiera el viento moviendo las hojas. «Aquí es donde se baja», me dijo Miguel sin apagar el motor. «Yo me quedo en la trajinera, no voy a pisar esa isla». Salté al pequeño embarcadero de madera podrida y comencé a caminar hacia el interior de la isla. Inmediatamente sentí que algo estaba mal. Era como si el aire fuera más pesado, como si cada paso requiriera un esfuerzo extra. La temperatura había bajado notablemente, aunque el sol seguía brillando entre las nubes. Las muñecas me observaban desde todas las direcciones. Sus ojos de vidrio, de plástico, algunos incluso dibujados con marcador, parecían seguir cada uno de mis movimientos. Saqué mi cámara y comencé a grabar, pero inmediatamente noté algo extraño en la pantalla. Aparecían sombras que no correspondían con nada de lo que yo podía ver directamente. Seguí adentrándome en la isla, documentando todo lo que veía. Había una pequeña cabaña en el centro, rodeada por los árboles más cargados de muñecas. Fue cuando me acerqué a esa cabaña que escuché el primer susurro, un sonido tan bajo que al principio pensé que era el viento. Pero no había viento. Me quedé inmóvil, con todos mis sentidos alerta. Entonces lo escuché de nuevo. Era una voz de niña, muy suave, que decía algo que no pude entender. Busqué con la mirada el origen del sonido, pero solo veía muñecas colgando inmóviles de las ramas. «Hola», dije en voz alta sintiéndome ridículo. «¿Hay alguien ahí?». El silencio fue la única respuesta. Continué grabando y tomando fotografías, tratando de mantener mi mente ocupada en el trabajo, pero la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada minuto que pasaba. Fue cuando revisé las fotografías en la cámara que vi algo que me heló la sangre. En una de las fotos aparecía claramente una niña pequeña parada entre los árboles, mirando directamente hacia la cámara. Pero cuando levanté la vista hacia ese mismo lugar, no había nadie. Revisé la fotografía una y otra vez, ampliando la imagen en la pequeña pantalla de mi cámara. Ahí estaba, clara como el día. Una niña de aproximadamente 8 años, con el cabello largo y mojado, vestida con algo que parecía ser un vestido blanco sucio, pero lo más perturbador eran sus ojos. Me miraban directamente, como si supiera exactamente dónde me encontraba yo cuando tomé la foto. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. En 15 años documentando lugares extraños, nunca me había pasado algo así. Decidí tomar más fotografías del mismo lugar. Disparé 1, 2, 3 veces seguidas. En la primera foto no aparecía nada extraño. En la segunda había una sombra difusa entre los árboles. En la tercera, la niña estaba ahí de nuevo, pero esta vez más cerca. Mi respiración se aceleró. Guardé la cámara rápidamente en mi mochila y decidí explorar la cabaña antes de que mi nerviosismo aumentara más. La puerta de madera estaba entreabierta. La empujé lentamente y entré. El interior era pequeño y estaba lleno de objetos personales cubiertos de polvo. Una cama individual, una mesa de madera, algunas ollas, fotografías amarillentas en las paredes. Pero lo que más llamó mi atención fueron las muñecas que también colgaban del techo de la cabaña. Estas parecían diferentes a las de afuera. Estaban mejor conservadas, como si alguien las hubiera estado cuidando recientemente. Me acerqué a las fotografías en la pared. Mostraban a un hombre mayor trabajando en la isla, colgando muñecas, arreglando el lugar. En algunas aparecía solo, en otras estaba acompañado por lo que parecía ser una niña pequeña, la misma niña de mis fotografías. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tomé una de las fotografías de la pared para examinarla más de cerca. Estaba fechada hace más de 20 años. Escuché pasos en el exterior de la cabaña, pasos lentos, como de alguien que camina descalzo sobre la tierra húmeda. Salí rápidamente de la cabaña y miré a mi alrededor. No había nadie. Solo Miguel en su trajinera fumando nerviosamente a varios metros de distancia. «¡Miguel!», le grité. «¿Qué pasó, señor?», me respondió sin voltear a verme. «¿Escuchaste pasos?».
Aquí se escuchan muchas cosas que no deberían escucharse, me dijo. Por eso le dije que nos fuéramos temprano. Revisé mi reloj. Eran apenas las 10 de la mañana, pero sentía como si hubiera estado en la isla durante horas. Decidí continuar con mi trabajo. Caminé hacia el otro extremo de la isla, donde los árboles eran más grandes y las muñecas más numerosas. Fue ahí donde encontré el primer mensaje. Estaba escrito en una tablita de madera clavada a un árbol, con letras temblorosas que decían: «Para mi niña del agua». Debajo del mensaje había 3 muñecas colgando. Una tenía el cabello largo y negro, otra vestía de blanco, y la tercera tenía los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Tomé fotografías del mensaje y de las muñecas, pero cuando revisé las imágenes en la cámara, noté algo extraño. En la foto, las muñecas parecían estar mirando hacia diferentes direcciones a como las recordaba. La que tenía los ojos cerrados ahora los tenía abiertos, mirando directamente hacia la cámara. Volví a mirar las muñecas físicamente. Seguían en la misma posición que recordaba. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Algo definitivamente estaba mal en ese lugar. Seguí caminando y encontré más mensajes clavados en diferentes árboles. «Perdóname, pequeña», decía uno. «No pude salvarte», decía otro. «Regresa a casa», decía un tercero. Cada mensaje estaba acompañado por grupos de muñecas específicas, como si fueran ofrendas o regalos para alguien. El ambiente se estaba volviendo cada vez más pesado. El aire parecía más espeso, y comencé a sentir una presión extraña en el pecho, como cuando uno está a punto de llorar sin saber por qué. Fue entonces cuando escuché la voz con más claridad. «Ven a jugar conmigo». La voz venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era dulce, pero tenía algo perturbador, como si fuera la voz de una niña que hubiera estado sola durante mucho tiempo. «¿Quién eres?», pregunté en voz alta, sintiéndome completamente ridículo pero incapaz de controlar mi necesidad de responder. «Vivo aquí», respondió la voz. «Con mis muñecas. ¿Quieres quedarte a jugar?». Las muñecas que colgaban de los árboles a mi alrededor parecían balancearse ligeramente, aunque no había ni una pizca de viento. Retrocedí lentamente, manteniendo la vista en las muñecas. Sus ojos de vidrio brillaban de una manera que no había notado antes. «No te vayas», dijo la voz, ahora con un tono más triste. «Nadie se queda a jugar conmigo. Todos se van». Comencé a caminar más rápido hacia donde estaba Miguel. Necesitaba salir de esa isla lo antes posible. Pero cuando llegué al embarcadero, Miguel no estaba. La trajinera seguía ahí, balanceándose suavemente en el agua turbia, pero no había rastro de Miguel por ningún lado. «¡Miguel!», grité con todas mis fuerzas. El eco de mi voz se perdió entre los árboles cargados de muñecas, pero no hubo respuesta. Busqué por toda la orilla de la isla. No había ninguna huella, ningún signo de lucha, ninguna explicación de dónde podría haber ido. Era como si simplemente hubiera desaparecido. La trajinera tenía las llaves puestas, pero yo no sabía manejarla. Nunca había manejado una embarcación en mi vida. Estaba atrapado en la isla. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Saqué mi teléfono celular, pero no había señal. Estábamos demasiado lejos de la civilización. «Miguel no se fue», dijo la voz de la niña detrás de mí. «Está jugando conmigo ahora, como todos los que vienen aquí solos». Me volteé lentamente. No había nadie, pero todas las muñecas que podía ver estaban volteando hacia mi dirección. Sus cabezas se movían con pequeños crujidos, como huesos viejos que no han sido usados en mucho tiempo. «¿Dónde está Miguel?», pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. «Está donde están todos», respondió la voz. «Conmigo para siempre, pero no te preocupes, es divertido aquí. Tengo muchos juguetes». Las muñecas comenzaron a balancearse más fuertemente, y pude escuchar el sonido de las cuerdas rozando contra las ramas de los árboles. Era un sonido hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Revisé mi reloj. Eran las 11:30 de la mañana, pero el cielo se había oscurecido como si fuera tarde. Las nubes habían tapado completamente el sol, y comenzaba a caer una llovizna fina. Tenía que salir de ahí. Me dirigí hacia la trajinera y traté de encender el motor. Después de varios intentos fallidos, finalmente logré que arrancara, pero cuando traté de mover la palanca para navegar, la embarcación no respondía. Era como si algo la estuviera sosteniendo desde abajo del agua. «No puedes irte», dijo la voz ahora más cerca.
Nadie puede irse una vez que me encuentra. Todos se quedan a jugar conmigo. El agua alrededor de la trajinera comenzó a moverse de manera extraña, formando pequeños remolinos que no tenían explicación. Y entonces la vi. La niña emergió lentamente del agua turbia del canal, como si hubiera estado caminando por el fondo. Su cabello largo y negro goteaba agua sucia. Su vestido blanco estaba empapado y manchado de lodo. Su piel tenía un color grisáceo, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Eran enormes y completamente negros, como dos agujeros profundos en su rostro. Me miraba con una sonrisa que no tenía nada de infantil. «Hola, Roberto», me dijo. «He estado esperándote». La niña caminó lentamente a través del agua como si fuera tierra firme. Sus pies descalzos no hacían ondas, no provocaban salpicaduras. Era como si el agua la sostuviera de una manera que desafiaba toda lógica. No podía moverme. Mis músculos estaban completamente tensos por el terror, pero mi mente seguía funcionando con una claridad extraña. «¿Cómo sabes mi nombre?», logré preguntarle con voz temblorosa. «Sé muchas cosas», respondió acercándose más a la trajinera. «Sé que vienes de la ciudad grande. Sé que no tienes familia esperándote en casa. Sé que nadie notará que no regresaste». Eso último era cierto y me aterró que lo supiera. Vivo solo desde hace 5 años. Mi trabajo me permite estar fuera durante días sin que nadie se preocupe. No tengo una relación sentimental estable ni amigos muy cercanos. «¿Qué le hiciste a Miguel?», pregunté tratando de mantener mi voz firme. La niña sonrió más ampliamente, mostrando dientes pequeños y perfectos que contrastaban horriblemente con sus ojos completamente negros. «Miguel está jugando conmigo. Le gustan mucho las muñecas ahora, está ayudándome a colgar más en los árboles». Señaló hacia la isla con su mano pequeña y pálida. Volteé hacia donde señalaba y sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Entre las muñecas colgantes pude distinguir la figura de Miguel. Estaba suspendido de una rama gruesa, completamente inmóvil, con los brazos y piernas colgando de la misma manera que las muñecas que lo rodeaban. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando hacia la nada. Su piel tenía el mismo color grisáceo que la niña. «No está lastimado», dijo la niña como si hubiera leído mis pensamientos. «Solo está jugando de manera diferente ahora. Ya no necesita respirar, ni comer, ni dormir. Es mucho más divertido así». Traté de arrancar el motor de la trajinera con todas mis fuerzas, pero seguía sin responder. Era como si algo invisible mantuviera la embarcación fija en su lugar. «No puedes irte, Roberto. Una vez que alguien me encuentra, se convierte en parte de mi juego para siempre». La niña comenzó a subir a la trajinera. Sus manos mojadas tocaron el borde de la embarcación, y donde tocaba, la madera comenzó a pudrirse instantáneamente. Salté al agua sin pensarlo 2 veces. El agua estaba helada y tenía una consistencia extraña, como si fuera más densa de lo normal. Comencé a nadar desesperadamente hacia el canal principal, tratando de alejarme de la isla, pero el agua parecía empujarme de regreso. Por más que nadara, no lograba avanzar. Era como si una corriente invisible me mantuviera en el mismo lugar. «No puedes escapar nadando», escuché la voz de la niña detrás de mí. «Este agua me pertenece. Todo lo que toca el agua me pertenece». Me volteé y la vi parada sobre la superficie del agua, como si fuera suelo sólido. Sus ojos negros me observaban con lo que parecía ser diversión. «Ven conmigo, Roberto. Te voy a enseñar todos mis juguetes. Tengo muñecas de muchos años, muñecas de muchas personas que vinieron antes que tú». Nadé hacia el embarcadero de madera podrida y logré salir del agua. Mis ropas estaban empapadas y temblaba incontrolablemente, pero al menos estaba de nuevo en tierra firme. La niña me siguió, caminando sobre el agua hasta llegar a la orilla. «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «¿Qué quieres de mí?». Por primera vez su expresión cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos negros se llenaron de algo que parecía ser tristeza. «Estoy sola», dijo con voz muy pequeña. «He estado sola durante tanto tiempo. Nadie quiere jugar conmigo porque tengo miedo de quedarme sola otra vez». «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», pregunté. «No lo sé. Mucho tiempo, desde que me caí al agua y no pude salir. El hombre bueno me trajo muñecas para que no me sintiera tan sola, pero él también se fue. Todos se van siempre». Comenzó a llorar.
y sus lágrimas eran agua turbia que manchaba sus mejillas grises. Pero si se quedan conmigo para siempre, nunca más estaré sola, y ellos nunca más tendrán que preocuparse por nada. Es mejor así. Por un momento sentí pena por ella. Era solo una niña que había tenido algo terrible, y ahora estaba atrapada en este lugar, manteniendo a otros atrapados por su desesperación y soledad. Pero cuando miré hacia los árboles y vi a Miguel colgando entre las muñecas, el terror regresó con toda su fuerza. «Puedo ayudarte», le dije, sin saber realmente cómo, pero necesitando ganar tiempo. «Puedo traer gente para que juegue contigo sin que tengan que quedarse para siempre». La niña dejó de llorar y me miró con curiosidad. «¿En verdad harías eso?» «Sí», mentí. «Pero necesito salir de aquí para poder traer más gente». La niña inclinó su cabeza hacia un lado estudiándome. «No me crees», dijo finalmente. «Estás mintiendo. Todos mienten cuando tienen miedo». Las muñecas en los árboles comenzaron a moverse más violentamente. El sonido de las cuerdas rozando contra las ramas se intensificó hasta convertirse en un coro macabro. «No voy a lastimarte, Roberto. Vas a estar muy feliz aquí conmigo. Todos mis amigos están felices». Miré hacia Miguel otra vez. Sus ojos vacíos seguían mirando hacia la nada, pero ahora me pareció ver una pequeña sonrisa en su rostro. Una sonrisa que no tenía nada de humano. El cielo se oscureció completamente, aunque mi reloj marcaba apenas la 1 de la tarde. Comenzó a llover más fuerte, pero la lluvia tenía el mismo color turbio que el agua del canal. «Es hora de jugar», dijo la niña. Todas las muñecas de la isla comenzaron a moverse al mismo tiempo. Sus cabezas giraban hacia mí, sus brazos se extendían, sus bocas se abrían emitiendo pequeños gemidos, y entre ellas Miguel también comenzó a moverse. Su cabeza giró lentamente hasta que sus ojos muertos me encontraron. Su boca se abrió, y de ella salió la misma voz de niña que había estado escuchando todo el día. «Ven a jugar, Roberto, es muy divertido aquí». Corrí hacia el interior de la isla, sin saber hacia dónde ir, pero incapaz de quedarme parado. Todas las muñecas me seguían con sus ojos mientras corría entre los árboles. Sus voces se unían en un coro infantil que decía mi nombre una y otra vez. «Roberto, Roberto, Roberto». Llegué hasta la cabaña del centro y me encerré adentro, cerrando la puerta con todas las trabas que pude encontrar. Pero incluso dentro de la cabaña, las muñecas que colgaban del techo también se movían. Sus pequeñas manos trataban de tocarme mientras yo me acurrucaba en una esquina. Saqué mi cámara y comencé a grabar todo, pensando que si no lograba salir de ahí, al menos quedaría algún registro de lo que había pasado. Pero cuando miré la pantalla de la cámara, vi que también ahí aparecía la niña. Estaba parada justo detrás de mí, sonriendo. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. «Estoy en todas partes aquí», dijo su voz. «Esta es mi casa. No hay ningún lugar donde puedas esconderte de mí». Las muñecas del techo comenzaron a descender lentamente, como si las cuerdas que las sostenían se alargaran solas. Sus rostros de plástico y porcelana se acercaban cada vez más a mi cara. «Solo relájate, Roberto. Va a ser muy fácil. No duele para nada. Solo vas a dejar de preocuparte por todo y vas a jugar conmigo para siempre». Una de las muñecas logró tocar mi frente con su mano fría. En ese momento, sentí como si algo entrara en mi mente. Una presencia extraña que comenzó a moverse dentro de mis pensamientos. Mis recuerdos empezaron a volverse borrosos. Mi nombre, mi edad, mi trabajo, todo comenzó a desvanecerse como si fuera humo, pero algo en mí se resistía. Con el último vestigio de mi voluntad, logré levantarme y salir corriendo de la cabaña. Afuera de la cabaña, todas las muñecas se habían bajado de los árboles. Caminaban por el suelo con movimientos rígidos y desarticulados, como marionetas manejadas por un titiritero invisible. Sus pequeños pasos hacían un sonido seco contra la tierra húmeda. Miguel estaba entre ellas, caminando con la misma rigidez antinatural. Su rostro mantenía esa sonrisa vacía y sus ojos muertos seguían cada uno de mis movimientos. «No puedes correr para siempre, Roberto», decía la voz de la niña desde todas las muñecas al mismo tiempo. «Esta isla es pequeña, no hay donde esconderse». Corrí hacia el embarcadero, con la loca esperanza de que tal vez ahora la trajinera pudiera moverse. Pero cuando llegué, la embarcación ya no estaba. Solo quedaba el pequeño muelle de madera podrida, rodeado por el agua turbia que se extendía en todas las direcciones.
Las muñecas me habían seguido y ahora formaban un círculo a mi alrededor. Cientos de ojos de vidrio, plástico y pintura me observaban sin parpadear. «Ya no tienes dónde ir», dijo la niña, apareciendo entre las muñecas. «Pero no te preocupes, vas a estar muy bien aquí. Todos están muy bien aquí». Miré el agua a mis pies. Era mi única opción, aunque sabía que no podría nadar lejos. Tal vez si me sumergía lo suficiente, podría alejarme por debajo del agua, pero cuando estaba a punto de saltar, escuché algo que me hizo detenerme. Mi propia voz. «No saltes, Roberto», decía mi voz desde algún lugar entre las muñecas. «Es mejor quedarse aquí. Es mejor ser parte del juego». Una de las muñecas más grandes se adelantó del círculo. Era una muñeca de porcelana con cabello castaño y ojos verdes. Pero tenía mi cara. Mi rostro estaba perfectamente reproducido en esa muñeca de porcelana. «Esta va a ser tu nueva forma», dijo la niña sonriendo. «¿Te gusta? La hice especialmente para ti». La muñeca con mi cara abrió su boca y volvió a hablar con mi voz. «Es muy fácil, Roberto. Solo tienes que dejar de luchar, solo tienes que aceptar que este es tu lugar ahora». Sentí como mis propios pensamientos comenzaban a cambiar. Una parte de mi mente empezó a pensar que tal vez no sería tan malo quedarse, que tal vez la niña tenía razón, que tal vez estaría mejor aquí, sin preocupaciones, sin responsabilidades, sin la soledad de mi vida en la ciudad. «Eso es», dijo la niña acercándose más. «Déjate ir. Es mucho más fácil cuando no luchas». Mis rodillas se doblaron y caí al suelo. Las muñecas se acercaron más, formando un círculo más pequeño a mi alrededor. Miguel se puso frente a mí, extendiendo su mano gris hacia mi rostro. «Ven con nosotros, Roberto», dijo con esa voz de niña que ya no era suya. «Vamos a jugar para siempre». Por un momento casi tomo su mano, pero entonces recordé algo. Una fotografía que había visto en la cabaña. Una imagen del hombre que había vivido en la isla, acompañado por la niña. En esa fotografía el hombre tenía la misma expresión vacía que tenía Miguel ahora. Había estado jugando con la niña mucho antes de su partida de este mundo. Ella no había empezado a atrapar gente después de quedarse sola. Lo había estado haciendo desde siempre. La niña jamás había estado realmente sola. Siempre había tenido compañía forzada. Con ese pensamiento, logré ponerme de pie y empujé a Miguel hacia un lado. «¡No!», dije con toda la fuerza que me quedaba. «No voy a jugar contigo». La sonrisa de la niña desapareció inmediatamente. «Todos juegan conmigo al final», dijo con una voz que ya no sonaba infantil. «Todos se quedan». Las muñecas comenzaron a moverse más rápido, acercándose desde todos los ángulos. Salté al agua sin pensarlo. Esta vez no traté de nadar hacia el canal principal. En su lugar me sumergí lo más profundo que pude y comencé a nadar hacia abajo, hacia el fondo del canal. El agua estaba helada y completamente oscura. No podía ver nada, pero seguí nadando hacia abajo. Sentía las manos pequeñas de la niña tratando de agarrarme, tirando de mis piernas, de mi ropa, tratando de arrastrarme de regreso a la superficie, pero seguí nadando hacia abajo. Mis pulmones comenzaron a arder por falta de aire, pero no me detuve. Sabía que si regresaba a la superficie, me convertiría en otra muñeca más en su colección. Prefería cualquier cosa antes que eso. El agua se volvió más fría y más densa conforme descendía. Las manos que me jalaban se volvieron más desesperadas. «No puedes escapar». Escuché la voz de la niña incluso bajo el agua. «Nadie escapa de mí». Pero seguí nadando hacia abajo, hasta que finalmente mis fuerzas se agotaron, hasta que mis pulmones no pudieron resistir más, hasta que todo se volvió negro. Cuando despertó estaba de regreso en el embarcadero de Xochimilco. Era de noche y había varias personas a mi alrededor. Paramédicos, policías, curiosos. «Está despierto», dijo alguien. Me habían encontrado flotando inconsciente en uno de los canales principales. Según los rescatistas, había estado bajo el agua durante varios minutos. «¿Se encuentra bien, señor?», me preguntó un paramédico. «¿Recuerda qué pasó?». Traté de hablar, pero mi garganta estaba completamente cerrada. Solo pude asentir débilmente. «Lo vamos a llevar al hospital para revisarlo», dijo el paramédico. Tuvo mucha suerte de que lo encontráramos. Durante el viaje al hospital, traté de procesar lo que había pasado. ¿Había sido real? ¿O había sido algún tipo de alucinación causada por la falta de oxígeno? Pero cuando revisé mi cámara,
que milagrosamente había sobrevivido al agua dentro de su funda impermeable. Todas las fotografías estaban ahí, las muñecas colgando de los árboles, los mensajes escritos en las tablitas de madera, la niña parada entre los árboles, y Miguel colgando de las ramas como una muñeca más. En el hospital me dijeron que había sufrido un accidente mientras navegaba solo por los canales, que no había ningún registro de que hubiera contratado a un guía llamado Miguel ese día. Según ellos, yo había rentado una trajinera solo y había tenido algún tipo de accidente. No había ningún Miguel en los registros de trabajadores de Xochimilco. Nunca había existido. Han pasado 8 meses desde ese día. He tratado de regresar a mi vida normal, pero no puedo. Cada noche sueño con la niña del agua. Cada noche escucho su voz llamándome, invitándome a regresar a jugar con ella. Las fotografías que tomé en la isla han sido analizadas por expertos. Todos dicen que están alteradas digitalmente, que es imposible que muestren lo que muestran, pero yo sé que son reales. He investigado más sobre la isla. He encontrado reportes de personas desaparecidas en esa zona de Xochimilco durante los últimos 30 años. Todos eran hombres que habían ido solos a explorar los canales. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero yo sé dónde están. Están colgando de los árboles de la isla de las muñecas, jugando eternamente con una niña que no puede soportar estar sola. La isla sigue ahí. Sigue esperando. Y cada día que pasa, siento más fuerte su llamado. Cada día es más difícil resistir la tentación de regresar, porque una parte de mí, una parte que crece cada día, empieza a pensar que tal vez no sería tan malo. Tal vez estaría mejor ahí, sin preocupaciones, sin la soledad constante de mi vida. Tal vez la niña tenía razón. Tal vez es mejor jugar para siempre que vivir solo para siempre. Anoche soñé que regresaba a la isla. Soñé que me colgaba voluntariamente de uno de los árboles. Soñé que finalmente dejaba de luchar, y por primera vez en 8 meses me sentía en paz. Cuando desperté, tenía boletos de transporte público hasta Xochimilco en mi mesa de noche. Boletos que yo no recuerdo haber comprado. La letra en los boletos no es mía. Es la letra de una niña. Mañana es sábado, y creo que voy a usar esos boletos, porque ya no puedo seguir luchando, ya no puedo seguir corriendo. Y tal vez después de todo ella solo quiere tener un amigo. Tal vez yo solo quiero dejar de estar solo.